Muy bien, estamos muy contentos de poder continuar con este seminario de profecías bíblicas. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Señor bendito, queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de poder estudiar su palabra, y queremos hacerlo con la unción de su Espíritu Santo, Señor, que podamos ir a toda verdad de acuerdo a su palabra, y queremos invitarlo a usted a este estudio, que usted nos pueda honrar con su presencia y con su compañía, que la unción también, que la presencia de sus ángeles nos proteja en esta hora, y que podamos abrir su santa palabra y ser alimentados por usted. Gracias, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En nuestra lección anterior estudiamos el cambio de la ley de Dios. Y vimos cómo el cuerno pequeño o la bestia cambia la ley de Dios. Y es la ley que enseña al mundo, una ley errónea, una ley distorsionada, una ley incompleta. Vimos que quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios y el cuarto. Y el décimo lo divide en dos para que al final queden 10. Esta ley la enseña el catecismo, y la Iglesia Católica no le niega a nadie que ellos cambiaron la ley. Específicamente hay un mandamiento, quitaron el segundo mandamiento que habla de las imágenes y cambiaron el sábado por el domingo. En esto no tenemos que tener ningún problema. La Iglesia Católica se abroga ese cambio, lo reconoce en su literatura y más bien critica a las iglesias protestantes que los atacan por las imágenes, pero que los obedecen con respecto al domingo. No hay ningún versículo bíblico que autorice el cambio del sábado al domingo. ¿Y cómo comenzó todo esto del domingo? ¿De dónde viene la adoración del domingo? Bueno, yo quisiera en esta tarde iniciar nuestro estudio abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo número 10. Génesis, el capítulo número 10 es nuestro primer versículo en este estudio. Vamos a ver de dónde surge la adoración al domingo, porque esto es bien interesante. Génesis capítulo 10, trajo anteojos de leer, Lucy. Bueno, ¿quiere leer también? Ok, mientras usted busca sus anteojos, vamos a ir a Génesis capítulo 10 y vamos a leer el versículo 8. Esto fue después del diluvio, ¿ok? Esto fue después del diluvio. Y estos son los descendientes que hubo después del diluvio. Recuerden que en el diluvio se salvaron solamente 8 personas. Estelita, ¿recuerda quiénes se salvaron después del diluvio? Nada más. Sí, claro. ¿Quiénes fueron? Noé y su familia. Noé, sí, pero ¿quiénes son su familia? Noé y su esposa. Sus 2 hijos. Sus 3 hijos. Y sus 3 nueras. O sea, 8 personas. Aquí Dios vuelve, a raíz de estas 8 personas, vuelve a dar instrucciones. Y vean lo que dice aquí el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo dice su Biblia? Babel. ¿Ok? Este hombre Nimrod se distingue por ciertas cualidades. Aparentemente era un hombre fuerte, muy hábil para cazar, pero Dios había dado una orden a los que quedaron después del diluvio. Miren la orden que le dio Dios a los postdiluvianos, versículo 32 de Génesis capítulo 10. ¿Quién no quiere leer? Alfredo, te toca.
Génesis 10:32, ¿qué dice? Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El propósito de Dios después del diluvio era que el hombre se esparciera y poblara ¿qué? La tierra otra vez. Tenían que esparcirse. Pero resulta que a Nimrod se le ocurre la magnífica idea de desobedecer abiertamente a Dios. Recuerdan que estudiamos de las dos simientes de Génesis 3:15. Pues Nimrod dijo, no nos vamos a esparcir. Vamos a hacer ¿qué? Ciudades. Y él funda la primera ciudad que se llamó Babel. Babel es el origen de la ciudad de Babilonia. O sea, Babel y Babilonia es el principio. Y la palabra Babilonia significa confusión. Ahorita vamos a ver por qué significa confusión la palabra Babel. Ahora, Nimrod desobedece abiertamente la instrucción del Eterno de esparcirse, sino que él hace ciudades. Ciudades. Y como él era un poderoso cazador, él cazaba a los animales salvajes, ¿verdad? La gente lo respetó mucho y se convirtió en el primer poderoso de la tierra. El problema con Nimrod es que estaba desobedeciendo a Dios. Y miren lo que hizo Nimrod. Versículo número 1 de Génesis capítulo 11, Estelita. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando se da esto, después del diluvio, todos hablaban el mismo idioma. Y miren lo que sucedió, versículo 2. Lucy, ¿quiere leer el versículo 2 de Génesis 10, 11? Génesis 11, versículo 2. Dice así, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Noten, todos tenían una misma lengua, y cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. ¿Y el 4? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo, espárzanse. Ellos dijeron, no, vamos a hacer aquí una ciudad y una torre. ¿Por qué querían hacer una torre en Babel? Que llegara hasta el cielo. Porque ellos tenían miedo de que Dios volviera a destruir la tierra ¿con qué? Con agua. Y ellos dijeron, claro, si como estamos haciendo lo contrario, estamos desobedeciendo a Dios, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Porque si Dios viene a destruirnos con agua, ¿qué hacemos? Subimos hasta lo último y nos salvamos. En otras palabras, estaban desobedeciendo a Dios. Versículo número 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. Recordemos que Dios es uno, pero en tres, ¿verdad? La divinidad. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice, hagamos al hombre. Elohim es en plural, Dios es en plural. ¿Okay? Entonces dijo, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recuerden que el propósito de Dios era que se esparcieran, que poblaran todo el planeta. Pero Nimrod dijo, no, vamos a ser desobedientes a Jehová, no vamos a esparcirnos, vamos a hacer una ciudad aquí y le vamos a poner por nombre Babel, y dentro de la ciudad vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, porque esto va a desagradar a Jehová, y si nos va a querer destruir con agua, somos más inteligentes que Dios, vamos a subir hasta
cucurucho de la torre y nos vamos a salvar. ¿Saben? Nimrod funda una nueva religión, la religión de Babel o de Babilonia. El problema que se da aquí es que cuando Dios esparce, a toda la gente. ¿cómo los esparció? A través del idioma. Empezaron unos a hablar en inglés, otros a hablar en francés, otros a hablar en chino, otros a hablar en árabe, y entonces ya no se podían comunicar. Entonces se unieron los que hablaban igual y empezaron a esparcirse, que era el propósito original de Dios. Pero ¿saben cuál fue el problema de esto? Que también se esparció la religión falsa de Babel. Y la religión falsa de Babel se esparció. Y ahora comienza la parte interesante. Nimrod muere. Y cuando Nimrod muere, lo cortan en pedacitos. Esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Y lo mandan a todas las ciudades que tenían la religión de Nimrod, que era el paganismo, todo lo contrario a lo que Dios estableció. Y entonces dijeron, ok, Nimrod se ha ido, y miren, se convirtió en el dios Sol. Y empiezan a adorar a Nimrod, adorando al dios Sol. De ahí que los egipcios, su máximo líder se llama Faraón, que significa Fa-Ra. El dios Ra es el dios Sol. Fa es el hijo del dios Sol. Faraón es el hijo del dios Sol. Entonces adoraban al sol los egipcios. Los asirios adoraban al sol. Los babilonios adoraron al sol. Los persas, los griegos, los romanos adoraban al sol. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esto? Perdón. De que el pueblo de Dios también provocó a ira al Señor adorando el sol. Vamos a ir a un versículo de la Biblia que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel, el capítulo número 8. Ezequiel, capítulo número 8. ¿Lo tienen todos? Es la página número 769. Anda muy cerca, Alfredo. Ahí le faltan 10 páginas. 7 y se pasó. 769. Ezequiel, capítulo 8. Esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel sobre las cosas abominables que hacía el pueblo de Dios. Imagínense que Dios tiene la facultad de ver lo que hacemos en secreto. Hay personas que creen que engañan a Dios o que nadie los ve o se meten en una habitación para hacer cosas incorrectas o cosas que son pecaminosas. Pues Dios todo lo ve. Y aquí a través del profeta Ezequiel manda una visión. Miren lo que dice aquí. Versículo número, vamos a leer desde el 8, sí. ¿Quién quiere leer? Alfredo. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. ¿Ok? Dios le da una orden al profeta, le dice, hijo de hombre, empieza a cavar en la pared. ¿Verdad? Y Ezequiel cava y se encuentra con una puerta. Ahora miren lo que sucede, versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. O sea, entra, abre la puerta, entra y ve lo que estos están haciendo. Son abominaciones lo que ellos hacen ahí. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Ok? Habían figuras. Recuerdas en el mandamiento 2, no te harás imagen, ¿verdad? De nada, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te vas a inclinar a ellas ni las vas a adorar. Y ahora entra Ezequiel y ve todas las paredes pintadas con bestias y reptiles y animales. Y ahora miren lo que sigue, versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano
y subía una nube espesa de incienso. Estos 70 varones eran sacerdotes que estaban oficiando en el templo de Jehová, porque ellos estaban con el incienso, ofreciendo incienso. Los que ofrecían incienso eran los sacerdotes. Versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Quiero decirles algo. Cuando Nimrod muere, la mamá de Nimrod se llamó Semiramis, y Semiramis era una mujer de mal vivir, tal vez para. Y resulta que Semiramis quedó embarazada. ¿Y saben lo que hizo Semiramis? Dijo que ella había sido embarazada del dios Sol, de Nimrod. Y cuando nace el producto de ese embarazo, evidentemente ella no fue embarazada del Sol, fue embarazada de un hombre que no quiso decir. Cuando nace el producto de ese embarazo ilícito, Semiramis le puso a este niño Tamuz. Y Tamuz llegó a ser reconocido dentro del mundo pagano como el hijo del sol. Y Tamuz era adorado, tenía templos. Cuando llegaban al templo de Tamuz, las personas entraban y hacían la siguiente reverencia. Presten atención. La letra Taos, la letra T de Tamuz en los templos paganos. Ellos llegaban y hacían la T de Taos en honor y en reverencia a Tamuz. Pero no solamente eso. Cuando Tamuz muere, las mujeres lo lloran y hacen algo increíble. Van a los bosques, cortan árboles y los traen al templo y los adoran. Cualquier parecido, ¿con qué? ¿A qué le suena eso? Llevar árboles a la iglesia o a la casa. La imagen, o sea, hacemos imagen. ¿Cuándo se llevan los árboles a la casa? ¿En qué fecha se llevan los árboles a la casa? Ese es el origen del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es de origen pagano. Lo practicaban los adoradores de Tamuz. Llevaban árboles y los adoraban en las iglesias y en las casas. Y lo más interesante, Cristo Jesús no nació un 25 de diciembre. El 25 de diciembre se conoce como el solsticio del sol. Es el día en el año en el que el sol está más cerca de la tierra. Y como adoraban a Nimrod y a Tamuz, adoraban al sol. No hay ninguna referencia bíblica de que Cristo Jesús haya nacido en diciembre. Por el contrario, aparentemente Jesús nació entre septiembre y octubre, pero no hay una evidencia así clara. Sí hay una evidencia clara, que lo vamos a estudiar en el seminario más adelante, del día, la hora, el mes y el año en la muerte de Cristo. Está totalmente documentado en la Biblia, cuando Cristo iba a morir, pero no cuando iba a nacer. Pero resulta que aquí estaban endechando a Tamuz, al hijo del dios Sol. Entonces cortaban árboles y los llevaban al templo, a las casas, y los adoraban. Esto no es de origen bíblico, es de origen pagano. Ahora sigamos leyendo, son abominaciones. Dice aquí, el Señor le está diciendo a su profeta: mira lo que hace mi pueblo, mis sacerdotes, hacen cosas abominables en secreto. ¿Qué hacían? Pintaban imágenes en las paredes y las adoraban, ofrecían incienso. Y ahora, mujeres endechando a Tamuz. Sigamos leyendo. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Versículo 16 de Ezequiel capítulo 8. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, esto vamos a estudiarlo un poquito más adelante, el templo de Dios. ¿Se acuerdan la instrucción que Dios le dio a Moisés de hacer el santuario?
Bueno, el santuario lo convirtió en un tabernáculo. El tabernáculo estaba dentro de un atrio que estaba con un cortinaje alrededor. Y antes del tabernáculo estaba el lavacro para lavarse las manos y los pies. Y en la entrada del santuario, del atrio, estaba el altar del incienso, el altar del sacrificio. Mire dónde estaban ellos. Me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, o sea, donde está el santuario de Dios. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, o sea, en ese espacio entre el santuario y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Qué estaban haciendo, Alfredo? Lloraban al sol. Postrándose hacia el oriente. Habían 25 varones. Los que podían entrar en el atrio eran los sacerdotes. Habían 25 varones de Jehová con sus espaldas al templo de Jehová, de rodillas hacia el oriente, adorando ¿a quién? Al sol. Al sol. Al sol. Dice el Señor que esto es una gran abominación. Los hebreos llegaron a adorar al sol. Increíble. Lo adoraron los egipcios, lo adoraron los asirios, lo adoraron los babilonios, los persas, los griegos. ¿Y saben quién los adoró también? Los romanos. Los romanos adoraban al dios Sol, a Júpiter y a Venus. Ahora resulta que aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. El dios Sol era adorado por todas las religiones paganas, las que fundó Nimrod. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál creen ustedes que fue el día que Él respetó y guardó? Sábado. El sábado. El sábado. Podemos estudiar en otra clase los versículos de lo que Dios hacía, Jesús hacía en sábado. Jesús iba a la sinagoga en sábado, Jesús hacía milagros en sábado, Jesús hacía el bien en sábado, ¿verdad? Y cuando los judíos confrontaron a Jesús, porque el problema que hubo con los judíos es que los judíos llegaron a salirse completamente de lo que Dios escribió con su dedo y empezaron a poner cargas muy pesadas con respecto al sábado. Por ejemplo, los judíos decían que para poder caminar en sábado tenías solamente derecho a caminar X cantidad de pasos, no recuerdo si eran 1056 pasos, ¿verdad? Y una vez que llegabas a la cantidad de pasos permitidos por la ley judaica, tenías que sentarte, sacar de tu mochila y almorzar o comer. Y eso te daba la facultad de volver a caminar 1056 pasos. ¿De dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Pero los judíos cargaron el sábado con legalismo, ¿verdad? Con legalismo. Y vamos a verlo así rápidamente. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, el capítulo 4 y el versículo 16, página 940. Vamos a ver qué día guardaba el Señor Jesús. Lucas 4:16. Lucas 4:16. ¿Lo tienen todos? Sí. Alfredo, ¿quieres leerlo sustituyendo el asterisco que viene ahí por lo que dice el pie de la página? Sí. ¿Qué dice Lucas 4:16? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ahí reposo tiene un asterisco. ¿Y qué significa el asterisco? Al pie de la página. Sábado. Y el día de sábado, ¿A qué equivale el sábado? ¿sí? Y el día de sábado Jesús entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre del Señor Jesús? Ir el sábado a la iglesia. Si Jesús hubiera querido cambiar el sábado hacia el día del sol, lo hubiera estipulado. No, ya no vamos a guardar el sábado, vamos a guardar el día del sol. El día del sol es un día de adoración pagana. Ahora, vean qué interesante. Lucy, ¿usted habla inglés? No, un poquito. ¿Vos, Alfredo? Sí, más o menos. Más o menos, ok. No, sí. Sí, ok. Vamos a ver. El día del sol Sábado. tiene un día específico. ¿Cómo se dice primer día de la semana en inglés? Monte. No. Ah, Sunday. ¿Y qué significa Sunday? Domingo.
No, en español, literalmente, ¿qué significa Sunday? Sunday. Sante. ¿Qué significa? No es el Sunday de Box. Venado. No, estamos mal, estamos mal. Sun es sol, day, San, día. sol, día. Día del sol, eso significa la palabra Sunday. En alemán, Sonntag, día del sol. ¿Ok? El día del sol, ¿qué día es? Es el primer día de la semana. Domingo. Es el día que adoraban los paganos al sol en su día. Y ahora viene, esto se pone bueno. Resulta, los paganos adoran en el día de domingo, el día del sol. Esto tiene que ver muy claro. Por ejemplo, Constantino, que era un emperador romano, Constantino era pagano e idólatra. Tenía muchos dioses, ¿verdad? Muchos ídolos. Constantino, en una ocasión, tuvo un sueño. Él iba para batalla. Y en el sueño él ve una cruz de fuego y una inscripción que dice: bajo este símbolo vencerás. Constantino se levantó, hizo pintar a todos sus soldados en sus yelmos una cruz, y al día siguiente tuvo una victoria espectacular. Entonces Constantino dice: yo quiero hacerme cristiano, pero tenía un problema. Era pagano e idólatra, muchos dioses, muchos ídolos. Entonces Constantino, y ahora vamos a empezar a amarrar los conceptos. Constantino llama al obispo o al líder principal de la iglesia cristiana en Roma. Le dice: ven, yo quiero hablar contigo, yo quiero hacerme cristiano, pero tú sabes que el pueblo es pagano, tenemos muchos dioses, muchos ídolos, tenemos que hacer algo para que el pueblo acepte la religión cristiana como la religión oficial del imperio. ¿Y saben lo que hizo Constantino? Constantino empezó a tomar oráculos del paganismo, cosas del paganismo, y introducirlas en esta nueva iglesia cristiana que él quería fundar el imperio. Y resulta que Constantino, aquí tengo la primera ley dominical que emite Constantino, yo le voy a regalar esto a ustedes. Dice: en el día venerable del sol, venerabili dies solis, el día sagrado del sol, dejar que los magistrados y personas que residan en las ciudades descansen, y dejar que cierren todos los talleres en el país. Sin embargo, las personas que trabajen en la agricultura podrán continuar libre y legalmente sus actividades, ya que a menudo sucede que un día no es tan adecuado para la siembra de cereales o bien de plantación, no sea que por descuidar el momento adecuado para este tipo de operaciones de la generosidad de los cielos se deje perder. Esta es la primera ley que Constantino publica en el Imperio Romano. La publicó, dice, dada el día 7 del mes de marzo del año 321 después de Cristo. Y esto está registrado, la primera ley dominical de Constantino, en el Codex Justiniano, libro 3, título 12. Ahí viene la biografía de la historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 380. La primera ley donde se debe respetar el domingo como un día sagrado la dio el emperador romano Constantino. ¿Qué les parece? Y entonces Constantino dice: ok, vamos a hacernos cristianos, pero vamos a guardar el día del sol. Y el obispo de Roma dijo: está bien. ¿Qué más introdujo Constantino? Recuérdense que los paganos adoraban a Semiramis y a Tamuz. ¿Ok? Recuerdan que los paganos adoraban a Semiramis y a Tamuz. Pero aquí hay algo muy interesante. El culto a la madre y al hijo no solamente lo celebraron los romanos. Voy a dar aquí un grupo de naciones, ¿verdad?, donde se practicaba el culto a la madre y al niño. En el caso de Babilonia, ¿verdad?, o de Babel, era Semiramis y Nimrod. Pero resulta que cuando se dispersaron, se empezó a extender el culto de la madre y el niño.
Entre los chinos, la madre diosa se llamaba Xingmu o Santa Madre y se representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de la cabeza. Noten, los chinos adoraban a Xingmu con el niño en brazos. Los germanos veneraban a la Virgen Herta con un niño en los brazos. Los escandinavos la llamaban Disa y también la representaban con el niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En India, la Indrani, que también era representada por un niño en los brazos. Y también entre los druidas adoraban a la Virgo Partitura como a la Madre de Dios. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. ¿Ok? La ilustración, bueno, aquí hay una ilustración donde se muestra a Devaki y Krishna. O sea, si ustedes van a un restaurante, hay un restaurante aquí en Costa Rica, en San José, Costa Rica, que se llama Vishnu. Si ustedes van a este restaurante, ustedes van a ver una imagen de la madre con los niños, y esa no es la Virgen María. ¿Me están entendiendo? Esas eran todas las representaciones que hubo en las diferentes naciones paganas que recuerdan la adoración de Semiramis con Tamuz. Dice, por algún tiempo Isi, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se han erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cibeles y su hijo como Deus, pero no tomando en cuenta su nombre o lugar, dice un escritor, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Noten, ya Satanás sabía que la simiente venía por una santa, por una inmaculada concepción, o una concepción de parte de Dios. Entonces Satanás, tratando de imitar y falsificar lo que iba a venir, y Satanás introduce en todos los pueblos paganos el culto a la diosa madre y al niño en sus brazos. Pero Tamuz no era hijo de la Virgen. Por supuesto que no. Semiramis era una mujer de mal vivir, que se acostó con muchos hombres, para no llamarla de otra forma. Y entonces ella, cuando quedó embarazada, le echó el niño a su hijo Nimrod, que había muerto y que ahora era adorado como el dios Sol. Ahora, vean qué interesante. ¿Cómo se le conoce? Y quiero, este comentario quiero hacerlo bien serio. La Biblia le da los siguientes títulos a María: bienaventurada, ¿verdad? Que es dichosa, bendita y santa. Que son los títulos que le da la Biblia a la Virgen María: bendita y santa, bienaventurada Virgen María. Pero ahora resulta, ¿cómo se le conoce hoy a la Virgen? Como la reina de ¿dónde? ¿Dónde reina María hoy? ¿Dónde reina María hoy? ¿De acuerdo a la iglesia? ¿La reina de dónde se le conoce a la Virgen María? La reina del cielo. Vamos a hacer una interesante, porque cuando se hizo cristiano, Constantino introdujo otro elemento más. Vamos a ir al libro de Jeremías. Note, Jeremías fue escrito en el año 580 antes de Cristo. Jeremías, vamos a ir al Jeremías, el capítulo número 7. Muy bien. Página 707. Jeremías capítulo 7. Vean qué interesante. En el año 580, Alfredo, te pregunto a vos, y quiero que me contestes con franqueza. Búscate Jeremías 7, ya llegaste para acá. Para acá. Jeremías capítulo 7. Le voy a preguntar a usted, y si no me contesta, le pregunto a Lucy. Alfredo, cuando el profeta Jeremías escribió su libro en el año 580 antes de Cristo, ¿había nacido María? No, por supuesto que no. No había nacido ni María, ni la abuela de María, ni la tatarabuela de María, ni la tatarabuela de María. ¿Ok? Estamos hablando que son casi 600 años antes de Cristo. María ni siquiera existía.
Ahora, miren lo que dice Jeremías capítulo 7 y el versículo 18. ¿Quién lo quiere leer? Lucy, lo vas a leer tú. Jeremías 7, 18. 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocar la ira. Para provocarme a ira. ¿Qué provoca a ira al Señor? Dice, hacer tortas aquí. A la reina del cielo. ¿Quién creen ustedes que era esta reina del cielo? Que ya los israelitas hacían tortas a la reina del cielo. La mamá de Tamuz. La mamá de Tamuz. ¿Me están entendiendo? En el culto pagano se adoraba al sol, se adoraba a la reina del cielo, a Semiramis y a Tamuz. Y cuando Constantino se hizo cristiano, le dijo al líder de Roma, de la iglesia cristiana en Roma, le dice, ok, perfecto, vamos a poner el día del sol como el día de adoración. ¿Estás de acuerdo? Sí, Constantino, estoy de acuerdo. Mira, tranquilo, porque esta fusión que vamos a hacer trae grandes beneficios para la iglesia cristiana. Vamos a meter otro asunto. Usted sabe que nosotros los paganos aquí es sagrado la adoración a Venus y a Júpiter. Esto es sagrado porque esto es de años. Vamos a sustituir, en vez de Venus, que es la mamá de Júpiter, ¿verdad? Que es Semiramis y Júpiter Tamuz, en vez de Venus y Júpiter, ¿qué te parece si ponemos a María y a Jesús, la mamá, con el niño en brazos? Y el líder o obispo de Roma dijo, está bien. Pregunta, ¿hay alguna referencia bíblica que nos indique que nosotros debemos o podemos o es obligatorio el culto a María? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna referencia bíblica que nos hable de que el culto a María está aprobado por Jesús? Vamos a ir a un versículo de la Biblia muy interesante que está registrado en el libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo número 11. San Lucas, el capítulo número 11. Este versículo es increíble. San Lucas 11. Ya Jesús había comenzado su ministerio, las multitudes lo seguían, página número 953, ¿correcto? Las multitudes lo seguían y en una ocasión una mujer se emocionó mucho y hizo la siguiente declaración. Lucas 11, 27. ¿Qué dice? Alfredo. Sí, quiero que lo lea, pero así con énfasis y con los signos de exclamación y con la emoción que embargó esta mujer. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Oigan, esta mujer le dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Jesús. Si Jesús hubiera querido instituir un culto a su mamá, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Sí, bienaventurada mi madre, ahí se hace el culto a María. Dichosa de ella, hubiera dicho sí. Dichosa, sí, bienaventurada es mi madre que me parió. Pero ¿saben lo que dijo Jesús? Miren lo que dice el versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. No, ¿qué es esto? Antes son bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan, la obedecen, la respetan. Qué interesante. Jesús no aprobó nunca el culto a su mamá. Ahora, voy de nuevo. Quiero ser claro en esto. Nunca habrá una mujer como la Virgen María, la cual Dios escogió como el receptáculo para que fuera la madre terrenal del Hijo de Dios. Increíble. La madre terrenal del Hijo de Dios. Una mujer especial. Una mujer con una virtud, una pureza espectacular. Una mujer que llevó al niño Jesús a la educación desde sus primeros pasos. Le enseñó la palabra en su regazo. Una mujer especial. Pero eso no la hace digna de adoración. Vea que aquí le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, no. Bienaventurados son los que leen la palabra y la guardan. ¿Estamos claros?
Amén. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy claro, sí. Ok, ahora vamos al libro de San Mateo, el capítulo 12. Vamos a ver otra declaración de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo, ¿Qué página está Mateo? Mateo página 888. Esta es una declaración un poco fuerte. Jesús estaba predicando, ¿ok? San Mateo capítulo 12 y el versículo 46. 12:46. Lucy. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaba la mamá de Jesús afuera, la Virgen María afuera, Eso sí. y le querían hablar. Y miren lo que sucede. Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Si Jesús hubiera querido instituir eso, dice: ok, pasen a mi madre, y la venera, y ahí se empieza la veneración a María. Ahora miren, ¿por qué Jesús fue tan enfático? Miren lo que respondió Jesús. Respondió él al que le decía esto. Dijo: mira, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Ay, Dios mío, está fuerte la declaración. Ahora noten, Jesús nunca instituyó el culto a su mamá. Más bien fue duro. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que obedecen la palabra de Dios y los guardan. Mira, aquí están. Estos son mi madre y mis hermanos. El culto a la Virgen María no fue instituido por el Señor Jesús. Voy a decir algo que tengo que decir, pero lo voy a probar cuando lleguemos al estudio que corresponde. ¿Dónde está la Virgen María en este momento? ¿Dónde están todos los que han muerto en Cristo Jesús esperando? ¿Dónde está María en este momento? Los justos. ¿Dónde está la Virgen María? En la tierra. En este momento, ¿dónde está? Vean, esto lo vamos a probar cuando veamos en este seminario el estudio sobre el estado de los muertos. Pero la Virgen María no está en el cielo. No está como todos los demás, Como creo todo yo. polvo, sí. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Introdujo en la iglesia, la nueva religión que se estaba formando en Roma, introdujo el culto La María. al venerable Dios Sol, el culto a María y al niño Jesús. Mañana es el día 15 de agosto aquí en Costa Rica. ¿Qué se celebra mañana, Fred? Supuestamente el Día de la Madre. La Iglesia Católica decreta que el 15 de agosto del año 1950 el dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. Pueden investigarlo. 15 de agosto de 1950 la Iglesia Católica dice: la Virgen María ascendió al cielo. Y mañana se celebra el Día de la Virgen María. Yo voy a hacer un comentario un poco fuerte en este seminario, pero no podemos agradar a Dios siguiendo fiestas paganas. ¿Cuál es el Día de la Madre que nos parió? Todos los días, no el 15 de agosto, ese día estamos celebrando otra cosa. Si ya tenías planes, tranquilo. Pero quiero decirles que es una fiesta pagana. La Navidad, llevar un árbol a la casa y ornarlo de bolitas. Y no quiero decir lo que significan las bolitas, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar después. Las bolitas tienen un significado. Sí, tienen un significado las bolitas. Corren en el árbol y todo eso. Sí, eso no es cristiano, eso es de origen pagano. Al igual que el colacho. Vamos. Pero el Día de la Madre, el 15 de agosto es acá, pero en otros países no es. Bueno, la iglesia decretó que el 15 de agosto del 50 la Virgen María ascendió al cielo y aquí se respeta esa fecha como el Día de la Madre. Pero no dicen cuál madre, ¿verdad? Ahora, lo más lamentable es ver las iglesias celebrando fiestas paganas, celebrando la Navidad, celebrando días paganos instituidos por el Cuerno Pequeño.
No podemos servir a dos señores. Lucy, Alfredo, tal vez suena un poco radical, pero es que en el cielo no vamos a celebrar nada de eso. Hay 7 fiestas solemnes que fueron establecidas por el Eterno. La vamos a estudiar muy pronto. Las 7 fiestas solemnes de Jehová. Pero después de eso, que el día de la madre, que el día del padre, que no, nada de eso. Bueno, volvamos al estudio. Semana Santa. Lo dejamos para las 7 fiestas solemnes. Ya. Okay. Ese es otro estudio. Lo dejamos para otro estudio, sí. Pues vamos ahora, noten, ya vimos 2 doctrinas paganas que se introdujeron en la iglesia cristiana de Constantino. Se introdujo el día de adoración al sol. ¿Qué día se adora el sol? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. El lunes es Monday. Monday era el día de la luna. Sí. Pero el domingo es el Sunday, día del sol. Se introdujo la adoración al sol, se introdujo el culto a María y al niño Jesús. ¿Qué más se introdujo en la iglesia que estaba surgiendo, que Constantino estaba formando para que todo el imperio se hiciera cristiano? Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo y vamos a ver otra costumbre pagana que se introdujo. Página 1101. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1. Voy a pedirle a mi colaboradora, ya pasen aquella Biblia católica. Por favor. Vamos a leer esto en esta Biblia católica. Esta es la Biblia católica por excelencia, versión Torres Amat. Yo voy a buscar aquí Primera de Timoteo. ¿Lo tienen todos? Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ok. Yo voy a leerlo en la versión Torres Amat, pero ustedes van a seguir conmigo en la versión Reina Valera de 1960. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Es una verdad muy cierta que quien desea obispado o sacerdocio, desea un buen trabajo o un ministerio santo. Por consiguiente, es preciso que un obispo sea irreprensible, que no se haya casado sino con una sola mujer. Voy a parar aquí. Yo tengo un amigo sacerdote católico y una vez conversando con él este versículo, y yo lo estaba cuestionando por este versículo, me dice, sí, nosotros nos casamos con la iglesia. Y entonces yo le contesté, pero discúlpeme, es que aquí se me hace así, no me hace clic esto. Me dice, ¿por qué? Porque es que el que se casa con la iglesia no es usted, ni es el sacerdote. El que se casa con la iglesia es Cristo Jesús, él es el esposo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se podían casar, se vestían de blanco, eso lo vamos a ver cuando estudiamos el santuario, el juicio, se vestían de blanco, y los únicos que podían ocupar el sacerdocio eran sus hijos, los hijos primogénitos del sacerdote. O sea, el sacerdote podía tener hijos, podía casarse, podía tener descendencia. Entonces aquí dice la Biblia, vamos a 1 Timoteo 3, que sea irreprensible y que no se haya casado sino con una sola mujer. ¿Ok? Sobrio, prudente, grave, modesto, casto, amante de la hospitalidad, propio y capaz para enseñar, no dado al vino, no violento, sino moderado, no pleitista, no interesado, mas que sepa gobernar bien su ¿qué? Su casa, teniendo los hijos a raya con toda decencia. Pues si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces a mí me queda claro que el celibato sacerdotal no es bíblico, es pagano. Ahora, ¿por qué no se casaban los sacerdotes paganos? ¿Por qué se vestían de negro? ¿Por qué se ponían una tonsura, un círculo que se rapaba en la cabeza en honor al dios Sol? ¿Saben? El sacerdote pagano no se casaba porque dentro del concepto de adoración pagana, el culto pagano incluía relación sexual. Y se lo demuestro.
¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, vamos a demostrar. Sí. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 14. Esto provocaba a ira al Señor. Éxodo, el capítulo número, vamos a ver. Déjame ver, Éxodo, no está en el 14, ya le voy a decir en cuál está. Éxodo, capítulo 34, perdón, Éxodo capítulo 34. Ya le voy a decir la página número 92. Éxodo, el capítulo número 34. ¿Lo tienen todos? Vean lo que dice a partir del versículo 11. Dios era muy tajante con la idolatría. Vean lo que dice Éxodo 34, 11. Lucy. Dice, guarda lo que yo te he mandado hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Y miren la advertencia que da Dios. Guárdate de qué. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Versículo 13, Alfredo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Dios es tajante. Tenían que derribar los altares, quebrar las estatuas y cortar las imágenes. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, por Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Versículo 15, ahora lo voy a leer yo. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Y vean por qué. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. En el culto pagano era muy visual. Levantaban imágenes. Había una imagen que se llamaba Moloch, era un ídolo que tenía orificios por todo su cuerpo. Lo encendían en la noche, entonces el fuego salía por los orificios de Moloch. Ponían los niños recién nacidos en los brazos de Moloch, se achicharronaban completamente. Después de eso salían las vírgenes vestales, mujeres hermosas que empezaban a bailar al ritmo de la música, a contonearse y a despojarse de su ropa. Y los hombres que estaban ahí adorando a Moloch se ponían, se encendían en la lascivia, y cuando las mujeres estaban desnudas se les tiraban encima y terminaba eso en una orgía sexual delante del ídolo falso. Los sacerdotes paganos no ocupaban casarse. ¿Por qué? Porque tenían a todas esas vírgenes vestales a su servicio, y ellos no ocupaban, porque ellos podían tener relaciones sexuales con cualquiera de las prostitutas sagradas del templo todos los días que quisieran. Por eso el sacerdote pagano no se casaba o hacía voto de celibato, entre comillas. No eran célibes, ¿verdad? Eran promiscuos, pero no se casaban. Por eso el apóstol San Pablo dice que el sacerdote, el que quiere sacerdocio, quiere ser líder en la iglesia, quiere obispado, dice que desea algo bueno, pero que el obispo tiene que tener una sola mujer. No es la iglesia, es su propia mujer. Y que tiene que tener los hijos educados con decencia, con honestidad. Y hace una declaración muy fuerte, porque el que no puede cuidar su propia casa, mantener a sus hijos en sujeción, ¿cómo pretende cuidar de la casa de Dios? El celibato se introdujo en la nueva religión. ¿Por qué? Porque dentro de la nueva religión, entre comillas, pagana cristiana, que se mezcló el paganismo con el cristianismo, se introdujo la adoración al día del sol, el culto a María y a Jesús, el celibato sacerdotal. ¿Sabe qué otra cosa se introdujo? Vamos al libro de San Mateo, el capítulo 16. Vean qué otra cosa se introdujo en la religión de Constantino, en la iglesia de Constantino.
San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. Mire el orden bíblico, página número 934. Muy bien, ya casi le llega. San Marcos, capítulo número 16. San Marcos, el capítulo número 16. ¿Lo tienen todos? Vean lo que dice el versículo 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? San Marcos 16, 16. ¿Qué dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, el primer paso es creer. Segundo paso, ser bautizado. Pregunta: ¿a qué edad comienza uno a tener decisión para poder creer? ¿Sí? ¿A qué edad se cree uno que uno está listo para creer? La adolescencia. 12, 13 años ya uno puede creer. Entonces, cuando uno cree, debe ser o puede ser bautizado. ¿Qué hace el sistema babilónico? Lo bautizan y después que crea. Entonces, a los 40 días le ponen ahí agua en la cabeza, que es el bautismo del niño, que no cree, porque no puede creer, y le dice: aquí te bautizo y ve, cree. Y es al revés: primero debo creer para ser bautizado. El bautismo de los niños se introduce en la nueva religión babilónica. Esta fusión entre paganismo y cristianismo dio a luz una nueva religión. ¿Cómo se llama esta religión que dio a luz? ¿Saben? Los cristianos verdaderos, cuando vieron todo lo que estaba sucediendo y cómo se traicionaron las columnas y los principios elementales de la palabra de Dios, tuvieron que huir, porque fueron perseguidos. Tuvieron que ir a las catacumbas, tuvieron que meterse en las cuevas, huir, porque la nueva religión persiguió a todo el que no se ajustó a la nueva religión cristiana de Constantino. No voy a tocar más elementos de mezcla, vamos a ir un poquito más adelante. Esta es una de las últimas cartas apostólicas. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué es eso? Juan Pablo II. No, ¿qué es esta imagen? El sol. ¿Qué es esto? No sé si lo podemos ver, se ve bien en la cámara para que lo vean nuestros amigos a través del internet. Vamos a hacer un acercamiento. Usted me dice, ¿se ve bien? ¿Ok? Esta es una carta apostólica y voy a leer aquí la primera carta, o sea, la introducción. Dice: carta apostólica 10 Domini, del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación ¿de qué día? El domingo. La santificación del domingo. Y aquí viene toda la posición. Mire qué dice aquí, Alfredo. ¿De qué? Del sábado al domingo. O sea, la iglesia no lo oculta. La iglesia reconoce que el domingo es el día de qué. Mire, lo pone hasta en la portada de la encíclica. ¿Es el día de qué? De adoración. Del sol. El sol. El día del sol. Y aquí viene aquí viene el concepto de la nueva creación, que el domingo es la nueva creación, no es bíblico, ¿verdad? El día de la fe, un día irrenunciable, ¿verdad? Que es la presencia del resucitado, porque Cristo resucitó el domingo, entonces ahora hay que venerar el día domingo. No hay base bíblica para respetar el domingo como un día de adoración. Y aquí está el que gestó el cambio, el cuerno pequeño, y dice que iba a cambiar los tiempos y la ley. Hizo hasta una carta apostólica antes de su muerte de cómo se debe guardar el día del sol, perdón, el día domingo. El domingo. ¿Ok? Sunday, no el cono ese. No, está mal, ese inglés suyo está mal. Ese inglés no está bien. Pero el paganismo, que es lo que practicaba Roma, se mezcla, porque así lo hizo Constantino, con el cristianismo. Entonces hubo cosas cristianas que quedaron.
pero muchas de las cosas también que se adoptaron fueron paganas. Y esta nueva religión, esta nueva iglesia cristiana, es una confusión espiritual, es una mezcla de paganismo con cristianismo. Ahora, ¿cómo se llama esta iglesia? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 17. Aquí nada más vamos a tocar unas pinceladitas. Apocalipsis, página 1152. Les dije que habían dos mujeres en la Biblia, ¿verdad? La mujer de Apocalipsis 12, que por los adjetivos y las características que la describen, es la iglesia del Señor Jesús, una iglesia pura, vestida de Jesucristo a través del bautismo, con la palabra de Dios como su fundamento, que predicando de Cristo a las multitudes, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es la iglesia vestida del sol. Pero ahora aparece otra mujer. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces, versículo 1, Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Uy, ven, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la gran prostituta, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Recuerdan lo que representaban las aguas? El versículo 15 lo dice. ¿Qué dice? Versículo 15, Apocalipsis 17:15, Lucy. 17:15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta iglesia prostituta, esta ramera, porque la palabra mujer en profecía es iglesia, pero el adjetivo que la describe es prostituta, por lo tanto no es una iglesia. Ahora, una prostituta no llega a ser prostituta desde que nace. Una mujer que llega a ser prostituta nace como una mujer normal. Esta es una iglesia que fue una iglesia normal hasta que se prostituyó. Y estamos viendo cuándo se prostituyó. Ahora miren lo que hace esta prostituta, versículo 2, con la cual han fornicado, ¿qué? ¿Qué dice Alfredo el versículo 2? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta iglesia tiene relaciones ilícitas de fornicación con los presidentes de la tierra. Es una iglesia que se mete con la política del mundo. Tiene relaciones con los presidentes de las naciones, con los reyes de la tierra. Y no solamente eso. Esta iglesia le da o entontece, dice que embriaga con su vino de doctrinas falsas, ¿verdad? A los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son entontecidos con el vino de esta prostituta. Y miren lo que dice el versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece la bestia. La bestia y la mujer son 2 personajes, pero van juntos. ¿Quién es la bestia, Alfredo? Me encanta cuando usted lo dice, no sé por qué. ¿Quién es la bestia, Alfredo? Vaticano. Oh, ¿y quién es esta mujer? Sigamos leyendo. Dice el versículo 3, bueno, el versículo 4. Y la mujer, está hablando de la prostituta, estaba vestida ¿de qué? No está vestida del sol, está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Está vestida de lujo, de la ostentación, llena de piedras preciosas. ¿Quién es esta iglesia, Alfredo? Note, yo no estoy diciendo, no voy a decir quién es. Es una iglesia que se prostituye, que tiene relaciones inadecuadas con la política, se mete en la política y fornica con los presidentes, con los reyes de la tierra, entontece, embriaga con sus doctrinas a los moradores de la tierra, se monta sobre la bestia, que yo te digo cuál es la bestia, va montada sobre la bestia, no es la bestia, se monta sobre la bestia. La bestia y la mujer son 2 personajes distintos.
Y aparte de eso, está vestida de púrpura, adornada de oro, púrpura y escarlata. No. Estamos hablando que mujer es iglesia. La iglesia católica, No sé. digamos. ¿Qué le suena a usted? Me parece. Está adornada todo. ¿Cuál es la iglesia que fornica con los presidentes, se mete en política, va sobre el Vaticano, se viste de piedras preciosas y oro, ostenta riqueza, entontece a los pueblos con sus doctrinas falsas? Lo católico. Ahora viene el problema aquí, Lucy. Ahora viene el problema. Dice el versículo 5, Apocalipsis 17:5. Lucy, lo vas a leer tú. No, léelo para yo tengo que la respuesta a usted, ¿no? No, pero lo vas a leer y te voy a preguntar. Apocalipsis 17:5, ¿qué dice? 17. Vea lo que tiene esta prostituta en su frente. Y en su frente su nombre escrito. Un nombre escrito. Un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Óigame, esta prostituta es madre. Sí. Tiene hijas a las cuales les enseña el arte o el don de la prostitución. Esta iglesia madre tiene prostitutas hijas, tiene hijas rameras que practican las doctrinas de la madre. Esto es muy fuerte. Toda iglesia que practique las doctrinas de la mamá se convierte en una ramera, una hija de ramera. Muy fuerte. No lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y el problema que tengo con esto es que si yo no lo digo así de crudo, dice aquí que las plagas me caen a mí. ¿Se acuerdan que lo leímos? Sí. Si yo no lo hablo así de crudo como está, yo tengo un problema porque estoy faltando a la verdad. Yo no le puedo añadir ni quitar. Yo no estoy haciendo ningún énfasis. Esto lo escribió el Señor Jesucristo. Toda iglesia que se prostituye con las doctrinas de la mamá se convierte en ramera. ¿Qué le parece, Lucy? Fuerte. Sí, bien fuerte, real. Sí. ¿Quiénes son las rameras? Ahora, vamos, a mí no me gusta, y quiero decirlo claro, no me gusta señalar. Nada más lo dejo abierto. Y esto va para todas las organizaciones religiosas del mundo. Toda organización o iglesia. Toda organización o iglesia que practique doctrinas de confusión. Porque muchas de estas doctrinas vemos que vienen del paganismo. La gente cree que porque Cristo resucitó el domingo. No, el domingo se adoró desde antes que naciera Cristo. Los hebreos provocaron a ira al Señor, postrándose de rodillas y adorando al sol. El sol tiene un día de adoración. Es el Sunday, el día del sol. El Sonntag, día del sol en alemán. Ustedes pueden investigar el origen del sol, del día del sol. Se adoraba el sol en su día. Por eso es que Dios tiene un pueblo que se llama los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ah, pero el pueblo pequeño dice, no, vamos a adorar el sol. Y todos los cristianos están adorando qué día, Lucy. Qué fuerte, ¿verdad? Lamentablemente el domingo, sí. Qué duro, qué triste. Qué triste. Entonces, las rameritas son todas las iglesias Que siguen a la mamá en sus doctrinas. Doctrinas de la mamá, que vamos a estudiarlo. La inmortalidad del alma. Cuando una persona se muere y es buena, se va para el cielo. Por eso que tienen un montón de santos y vírgenes en el cielo. Pero la iglesia protestante también cree lo mismo. Sí, también. Yo no he visto nunca ningún pastor protestante o cristiano que cuando se muera alguien lo mande al infierno. Dicho sea de paso, la Biblia nos dice cuál es la verdad acerca de la muerte. Ni uno ni otro. Dice la Biblia que cuando una persona muere, se va al polvo. Por eso dice que cuando Cristo venga por segunda vez, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitar. Ah, entonces ¿dónde están los muertos en el Señor? En la tierra, En la tierra. no en el cielo. No. Pero resulta que la madre dice que están en el cielo y las hijas siguen la doctrina de que están en el cielo. La madre dice que el día de adoración es el día del sol
las hijas siguen adorando O sea que la en el día ramera de la tiene un creación. montón de hijas. Entonces, en la Biblia solamente hay dos iglesias, la iglesia de Cristo y la iglesia gran ramera prostituta. Bueno, la del diablo, pongámosla así. Ahora, esta iglesia, que ya le pusieron nombre a ustedes, que es muy obvio, va montada sobre ¿qué? Sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? Van juntas pero no revueltos. La bestia es Satanás. el Vaticano, Satanás es el dragón. Ah, Satanás. ¿Ok? Ay, Ahora, les voy a decir algo que a mí me para el pelo. Y con este versículo prácticamente vamos a terminar. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vean lo que dice aquí. Versículo número 1. Aquí está hablando del surgimiento de la bestia. Me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia. Ya sabemos cómo es esta bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, ahora sí lo van a entender, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿De dónde vienen estos elementos? De Daniel 7, ¿recuerdan? León, oso, leopardo. Y ahora cuando sale esta bestia, que es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, miren lo que sucede. Y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo y Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Con solo 44 hectáreas en Roma, tiene presencia diplomática en todos los países del mundo. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 18. Dándole una vuelta a la página. Apocalipsis 17, 18. Vamos a ver quién es esta mujer. Apocalipsis 17, 18. Alfredo, ¿qué dice? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Okay. Más claro no se puede, ¿verdad? Lucy, Amén. ¿quién es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Vaticano. Vaticano y la mujer son dos elementos distintos, pero van juntos. Van juntos. Yo sé que esto es muy fuerte para muchas personas que nunca han escuchado esto, pero esto no me lo estoy inventando, esto está en la profecía bíblica y es cómo llegó a prostituirse la iglesia cristiana, a llegar a ser Babilonia, la madre de la confusión. La mezcla, y les voy a decir una cosa, la mezcla, este libro se llama Babilonia, Misterio Religioso, es un libro que nos habla de toda la mezcla que tuvo la iglesia cristiana, que llegó a constituirse después en la iglesia católica, apostólica y romana. No hay más que hacer. Preguntas sobre el estudio de esta tarde. Jorge, yo lo que quería era siempre había escuchado de persignarse, pero no sabía que... Viene de la letra Taos, la letra T de Tamuz. Cuando entraban en las iglesias paganas de adoración a Tamuz, entraban y hacían, en señal de reverencia y respeto a Tamuz, hacían la T de Taos, de Tamuz. Eso es lo que se hace en la iglesia católica. Por eso toda la connotación de esta iglesia prostituta es una connotación pagana. Por eso se le llama la gran ramera, la ciudad que reina sobre los gobernantes de la tierra. Palabra muy fuerte. Es palabra bien fuerte. Y muy curioso aquí también, ¿verdad? Que dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, Sí. y adornada. Que son los colores de la iglesia. Cómo se visten los cardenales. ¿No? Y cómo se visten los santos y todo siempre, con púrpura y escarlata. Bien, pregunta, Lucy, te veo preocupada hoy. Sí, estoy muy preocupada. De verdad que estoy muy preocupada porque siempre pensé que la gran ramera pertenecía solo a una rama de iglesias, pero ahora veo que no, que arrastra aún aquellas que se llaman cristianas. A todos. No todas, o todas, ay, no, peor todavía, si es a Todas todas. las se guardan. Todas las que guardan el domingo, sí, pero nosotros ya no guardamos el domingo, entonces no estamos en ese grupo. Vea qué interesante, vamos a simplificarlo. Toda iglesia cristiana
que mantenga dentro de su esquema doctrinal doctrinas que no pueda sostener por la palabra de Dios, por la Biblia y solo Biblia, sino que se extraen del catecismo y de otras fuentes, De otros libros. sí, pero entiéndame, es que hay un montón de cosas que son católicas introducidas en las iglesias cristianas. El estado de los muertos, el día de adoración al sol, bueno, un montón de cosas. Qué coincidencias Sí. que ponen eso. Y este libro lo pueden conseguir en cualquier librería católica y se van a dar cuenta todo lo que dice el Papa sobre la santificación del domingo. Pero lo más interesante, lo que a mí más me llama la atención es que el Papa Juan Pablo II dice el día del Señor es el sábado, es el día bíblico. Pero ahí se está Pero no cambia el contradiciendo. domingo. No, porque es que ellos lo cambiaron. Esa es la gran contradicción, no de la iglesia, de los protestantes, de los cristianos que guardan el domingo. Están guardando un día instituido por la iglesia católica, apostólica romana, defendido a muerte por el papado. ¿Ok? Ellos también lo atienden. Y ellos lo defienden sin base bíblica, porque no hay ningún versículo en la Biblia que nos permite o que nos da ese cambio. Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda, dice Apocalipsis 1:3, las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Pero qué triste es ir a una iglesia que esté llena de gente, porque yo hay veces que no cabe la gente y no predican esto, o sea que... Yo le dije a ustedes desde el principio, no se lo que puede, vamos a estudiar no se en puede. este seminario no se predica en las iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás tiene el mundo cautivo, dice que él engaña al mundo entero. En las iglesias le dicen, no, solo el líder, o el apóstol, el pastor o el sacerdote es el que puede tocar Apocalipsis. Falso. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. Y el libro está abierto. Sí, es un libro que ya llena de símbolos y de cosas que nos llama poderosamente la atención, pero nos lleva a toda verdad. Entonces, porque ella misma nos da la respuesta de todo. ¿Qué debemos hacer entonces, Alfredo, ante los acontecimientos y los descubrimientos que hemos hecho? Cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Obedecer a Dios. Este es el resumen. Obedecer a Dios. Si me amáis, guardad los mandamientos. ¿Cuál es la ira del dragón? Contra los que guardan los mandamientos. Hay dos simientes, lo que vimos en temas O pasados. sea que Satanás va a perseguir los que guardan el mandamiento en los últimos tiempos. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:17. Que es mentira lo que dice en muchas iglesias, el que está en Cristo, Satanás no lo toca porque el Señor lo guarda. Eso lo escucho yo cada rato. Sí. El que está en Cristo tiene un manto protector de Sí, justicia. pero no al que guarda. Pero lo que pasa es que, ¿qué significa estar en Cristo? Guardar los mandamientos. ¿Quién es un santo en la Biblia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio Pero de Jesús. utilizan los que están en Cristo, pero no utilizan los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Esa parte la cortan, ¿no es por Sí, sí. esa parte, porque si dijeran los que guardan los mandamientos, ya sería más profundo. Ya la gente diría, bueno, estudiaré los mandamientos, pero ¿cuáles estoy fallando? Ahora, el hombre más sabio que existió, que fue el rey Salomón, hizo una declaración impresionante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros no tenemos esta luz, estamos con una venda que no entendemos. Cuando Dios nos quita la venda, entendemos todo. El libro de Eclesiastés, página 645. Eclesiastés, aquí muy bien. Oiga, pero usted está hecho un tigre buscando, ¿ah? Yo, así, uno me llegó. Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 13. Vean qué interesante esta declaración de Salomón. ¿Qué dice, Lucy? Dice, acuérdate de El Eclesiastés 12:13. a 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, ¿por qué? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, si nosotros, que es otro gran problema, en las iglesias no se predica que estamos en juicio, Lucy. No, Entonces, al no predicarse en juicio, descartan los mandamientos y los cambian y los quitan y dicen que ya no estamos bajo la ley. No, es que está mal interpretado. Vamos a estudiar mejor esos
textos. ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? Eso lo vamos a estudiar pronto, ¿ok? Pero muy bien, llegó el momento de terminar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿verdad? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy bien, yo pienso que ¿no hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? No. ¿Alfredo? No. Bien, si no hay más preguntas, vamos a terminar por hoy nuestro estudio. Así que así como estamos, vamos a inclinar el rostro. Lucy, ¿te gustaría terminar hoy orando? Amén. Padre bendito y amado, en nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias por este estudio que me has permitido ver tu verdad, Señor. Las cosas que vienen, Señor, y las cuales he ignorado durante tanto tiempo, Señor. Gracias te doy, Padre de la gloria, en esta parte. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.